Hola, ¿qué tal? Soy Nika Naxcan. Estamos en la segunda parte eh, del análisis que vamos a hacer del capítulo Sexo, Padre e Hijo del libro El asesinato del alma, con subtítulo de La persecución del niño en la familia autoritaria, por Morton Schwarzman, como ya lo habíamos dicho. Bueno, pues en este caso simplemente vamos a ir leyendo unas partes de del libro del capítulo, y bueno, pues son las que básicamente yo pues me llamaron la atención, me movieron algo ahí hay que me causó pues no sé, alguna incomodidad, ¿no? Algo que detonó que yo dijera, pues sabes que este párrafo es importante. Si nos ponemos a analizar esto, hasta mi propio pensamiento, pues básicamente son mis experiencias, ¿no? Mis conocimientos, la historia de vida, la personalidad, todas estas cuestiones que nos dan lo voy a decir simplistamente, un resultado, ¿no? Un fenómeno, nos da un fenómeno en este caso, que es pues básicamente la investigación y toda esta necesidad por entender ciertos aspectos de la psicología. Bueno, sin más preámbulo, pues empezamos con una cita de nuestro protagonista del libro, ¿no? Como ya habíamos dicho, de Daniel Paul Scherber, esta persona que fue constreñida a tal punto que no era él, vivía otra vida, ¿no? Vivía una vida que le dijeron que tenía que vivir, pero de una manera, como lo mencioné mucho, coercivamente, ¿no? Esto dice así esta cita: pocos hombres habrá que hayan sido educados en principios morales tan severos y hayan adaptado luego a ellos tan estrictamente su vida, sobre todo en cuanto a la sexualidad, ni que se hayan refrenado tanto en este orden de cosas. Aquí, por ejemplo, luego dice: pocos hombres habrá que hayan sido educados en principios morales tan severos y hayan adaptado luego a ellos tan estrictamente a su vida, ¿no? Estamos hablando del meollo del asunto de este capítulo, que es la manera en que tú presentas un modelo a tu hijo, el cual no es el modelo del hijo, es tu modelo. Entonces, digámoslo así, empiezas a forzar esta estructura psíquica a una mente, ¿no? Delegando, empujando, reprimiendo una estructura psíquica que pues ahí estaba, que es la natural, que más sin embargo se le antepone la del padre, ¿no? Todo este sistema, ¿no? Esto se refiere a esta parte, y hayan adaptado luego a ellos tan estrictamente en su vida. Claro, vivió otros 40 años con esta estructura hasta que implosionó, ¿no? Su estructura psíquica se derrumbó totalmente. Pues por lo que ya platicamos, por esta manera de enseñar, ¿no? a sus hijos, reprimiendo totalmente todos los deseos, ¿no? En este caso, recordemos que las dos principales fuerzas, puedo decirlo, del psicoanálisis es vida, ¿no? Es eros y tánatos, ¿no? Son los deseos de pulsión, la pulsión de vida o de muerte, ¿no? Que maneja mucho Freud, ¿no? En este caso, pues la pulsión de muerte, ¿no? Disfrazada de vida, que el papá de Paul creía, ¿no? En toda esta pues fantasía que él creyó. Continuamos, dice: un constreñimiento es una forma de relación entre dos conjuntos de elementos. Existe un constreñimiento cuando la variedad en un conjunto observable es menor que la variedad en un conjunto posible. Un poco enredado, ¿no? Pero miren, vamos poco a poco. Dice: un constreñimiento es una forma de relación, ¿ok? Se refiere a que esta estructura psíquica de la cual nosotros estamos hablando, al ser aplicada pues a la estructura natural, digámoslo así, pues existe un sometimiento, existe más que un intercambio, existe una relación imperativa, ¿no?
de ejercer una idea, por ejemplo. Por eso aquí dice: un constreñimiento es una forma de relación entre dos conjuntos de elementos. Es decir, es el mensaje, es el proceso que se envía, ¿no? Por ejemplo, el padre le envía esta estructura coercitiva psíquica a su hijo, y la otra parte, en este caso el otro elemento, pues la recibe de cierta manera, pues inconsciente, claro. Básicamente es que todas estas potencialidades que tendrá el niño pues son detenidas, ¿no? En este proceso, en esta intención por querer eliminarlas, ¿no? El constreñimiento limita todas estas potencialidades, ¿okay? Y hace que digamos que la persona no sepa identificarse en ciertas situaciones, porque no conoce, porque digamos que la creencia de ciertas cosas fue estigmatizada. Al ser estigmatizada, esos procesos se detienen, como decía, y pues evidentemente carece de todo el conocimiento de toda la totalidad de la realidad, ¿okay? Es decir, al padre, por ejemplo, la abstinencia sexual, evidentemente por eso posteriormente él al tener estos pensamientos homosexuales, ¿no? Al no tener presente que esos pensamientos los tienen digamos todos los seres en la tierra. Por ejemplo, una mujer puede pensar en una mujer, simplemente es un pensamiento, no pasa de más, ¿no? Obviamente esas cuestiones son muy privadas y no se comentan. O por ejemplo, un hombre que quizás tiene fantasías, ¿no? No voy a decir fantasías con cualquier cosa. Entonces, al no captar a este pensamiento como una cierta normalidad, pues inmediatamente se encasquilla en otra cuestión, que en este caso fue de empezar a decir, del caso de Paul, que pues no eran pensamientos de él, cuando su padre limitó este entendimiento de saber que este pensamiento es suyo, era suyo, ¿no? No era de alguien más, no fue instigado a tal modo que desconoció cierto tipo de reacción. Entonces por eso decía que estos constreñimientos van limitando a las personas al actuar diario, ¿no? Por ejemplo, quizás de tanto decirle a tu hijo, no hables, potencias esta cuestión de que quizás si tu hijo ya era introvertido, pues sea todavía aún más callado, ¿no? Y que al momento de hablar, pues más bien que cuando quiera dar una opinión no la pueda dar, porque quizás tenga este miedo, ¿no? De que es que lo estás haciendo mal, ¿no? Aparte de que te estoy obligando a hacer algo, te digo que lo estás haciendo mal. Entonces crece con este miedo, ¿no? En la escuela ya le va a costar, por ejemplo, mucho trabajo. De eso habla, es el constreñimiento, esta estructura que se impone, ¿no? Que se impone y retrasa totalmente el desarrollo en todos los aspectos. Dice: los constreñimientos hacen que un conjunto sea menor de lo que podría ser, ¿no? Este conjunto que es acallado y que es una potencialidad para que crezca, para que se desarrolle, ¿no? Que se desarrolle. Dice: teóricamente es posible, aunque en la práctica sea virtualmente imposible, especificar todos los constreñimientos que rigen el comportamiento de alguien en una situación determinada. Evidentemente, imagínense estar todo el tiempo poniendo atención, enfocándonos en las personas para decir, esto lo dijo porque le dijeron probablemente en su niñez que esto estaba mal, ¿no? O por ejemplo, una persona que se hace de menos, ¿no? Que está en la mesa y que por la pena no pide el refresco, no se cruza, ¿no? Le dijeron que en su niñez probablemente que no sé, que no le hablara a las personas mayores, ¿no? Creció con esto, con esta estructura psíquica impuesta, este constreñimiento, esta idea que se planta en las mentes principalmente de los niños, ¿no? Constreñimiento podría decirse también a lo que le dicen las normas. Obviamente es diferente, pero digo normas entre comillas, ¿no? Porque a veces hay padres que abusan, ¿no?
estas malas enseñanzas, podríamos decirlos, ¿no? Entonces estar identificando, pues uno se pone a ver a la persona, uno observa a la persona, empiezas a tener ciertas relaciones, ciertos patrones de conducta por la historia de vida, por lo que sea. Uno se empieza a dar cuenta de la manera en que habla, quizás, cómo lo dice, en los modos, en su lenguaje verbal, en sus expresiones. Uno puede observar estas cuestiones y empezarlas a ponerlas en duda, a problematizarlas, ¿no? A ver, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué tú crees que decir una palabra significa que te vas a ir al infierno, por ejemplo, ¿no? Esta imposición, ¿no? Se notan nuevamente. Entonces, ¿por qué dijiste? ¿Eres religioso? ¿Ibas a misa de niño? Por ejemplo, ahí están esos tipos de imposiciones, ¿no? En este caso, pues usan esta palabra que se llama constreñimiento. Dice, más adelante, por ejemplo, esto es interesante. Los individuos que son objeto de diagnósticos psiquiátricos suelen estar gravemente constreñidos, o sea, reprimidos totalmente. Su personalidad está totalmente aplastada. Entre sus constreñimientos hay algunos que les impiden evitar o ver cómo evitar ponerse a sí mismos en una situación en la cual podrían ser etiquetados por un psiquiatra, lo que les decía, punto y aparte. A un fóbico se le llama así porque padece un constreñimiento que hace, por ejemplo, que no puede entrar en un ascensor o en el metro sin sentir miedo. Un llamado pervertido sexual no recibe ese nombre solo por sus actos o intereses sexuales, sino porque se piensa que está constreñido a no practicar el amor genital heterosexual. O sea, tuvo una niñez en donde se despertó su sexualidad prontamente, ¿no? Él pues, evidentemente le enseñaron todo menos que un hombre y una mujer se tienen que casar, por ejemplo, un matrimonio. Evidentemente eso no lo tiene, ¿no? Por ejemplo, está constreñido, aquí dice, a no practicar una, digamos, una cierta normalidad impuesta por la sociedad, ¿no? En ese tiempo. Entonces su perversión empieza a maquinar, ¿no? No conozco esto, pues y si lo intentamos de esta manera, o sea, todo menos la cierta normalidad, que en este caso pues era la heterosexualidad, el matrimonio, la familia. Menos a menudo se estima que se puede considerar que alguien etiquetado de esquizofrénico o paranoide está rigurosamente constreñido. Imagínense a tal punto. Un informe clínico sobre una de estas personas consiste por lo general en un inventario de lo que dice y hace, casi nunca de lo que no consigue decir ni hacer. Una persona puede hablar esquizofrénicamente, entre comillas, porque cree que está prohibido decir lo que tiene que decir llana y directamente. Imagínense, o sea, decir que un esquizofrénico tiene problemas de comunicación, me parece que es más que evidente. Gran parte de la llamada locura de Sherbert puede ser considerada como el resultado de una acumulación de sus adaptaciones a los constreñimientos de su padre. Ya he demostrado que podía estar padeciendo de una regla que le prohibía identificar a su padre como su perseguidor. Sherbert, por lo que sabemos, no mostró interés a lo largo de gran parte de su enfermedad nerviosa, entre comillas, por las actividades o sentimientos sexuales normales. Tanto en su pensamiento como en los hechos parecería ser un contenido. Trataré de averiguar aquí el posible origen de su abstinencia sexual. El triunfo del espíritu sobre la materia. El Dr. Sherbert, padre, dice una y otra vez que su sistema de educar a los niños está dirigido a ese fin y que puede lograrlo. Y vemos nuevamente, por ejemplo, regresando a la parte del esquizofrénico en la relación con el constreñimiento, ¿no? Cómo se relaciona, ¿no? En la clínica, ¿no? Pues básicamente, imagínense una vida de un niño que puede ser que haya tenido alguna cuestión, un trastorno que pues nunca se diagnosticó. Creció con un padre que no estaba, una madre que lo regañó, ¿no? La personalidad, su temperamento siempre estuvo, ¿no? Su carácter se fue adaptando, ¿no? Conforme a lo externo, ¿no? Entonces poco a poco él fue respondiendo ante todos estos factores, ¿no? Sin educación,
sin alimentación, no existió haber quizá un déficit cognitivo, pudo, no sé, cualquier cosa, quizás alguna enfermedad, potenció, no sé, quizás las alucinaciones, vivió, quizás lo golpearon, la historia de vida no sabemos lo que le sucedió, y lo peor, ¿no? Lo más impactante es que pues probablemente, ahora la ciencia no lo dice, genéticamente tenía una tendencia a, ¿no? Entonces, demencia, paranoia, pudieron haber alucinaciones. 70 años, no nos parezca raro que sea diagnosticado tal cual esquizofrenia. El constreñimiento vino desde la niñez, diría Freud. No conoció el concepto de amor. No. Fue totalmente aplastado por una idea, un pensamiento que a su vez estaba también reprimido, ¿no? Al no conocer los sentidos, los modos, se va deformando la realidad poco a poco. Imagínense, por ejemplo, una esquizofrenia más a una edad más joven. Bien, vamos a pensar esta parte, vamos a reflexionarla, que es lo que nos quería decir, ¿no? Vamos a nosotros tratar de imaginar y de encontrar, pues, ¿por qué no decirlo? Varias realidades, ¿no? En una situación. Les voy a leer una parte que es directamente escrita del papá de Paul. Dice así: según la idea divina de la creación de la raza humana, todos los fines individuales han de estar dirigidos directa o indirectamente a la consecución del más alto de los fines, la comprensión de que es humanamente posible el fortalecimiento de la conciencia moral cristiana, la repetida victoria de la naturaleza espiritual sobre la corporal, corper natur, y el esclarecimiento espiritual de la raza humana. 1860. La ley del progreso hacia lo mejor, lo más noble, lo más perfecto, la ley de la batalla del esfuerzo hacia lo divino, la ley de la victoria gradual del espíritu sobre la materia. Discurre a través de toda la historia de la raza humana como el espíritu omnipotente de Dios. Cada nueva generación tiene el deber de unirse a esta corriente, solo visible para el ojo espiritual, no para ser simplemente igual a sus padres, sino para perfeccionarse y acrecentar su herencia a las generaciones posteriores. Continuamos. Una de las frases que papá Sherbert tomaba mucho en cuenta, la tenía muy presente, es la del triunfo del espíritu sobre la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón tenía que dominar básicamente el instinto, ¿no? Nuevamente aquí vemos por qué el psicoanalista le interesó esta cuestión, ¿no? Estas pulsiones podemos traducirlo a esta acción por hacer algo, ¿no? Esta potencia, esta energía por hacerlo, tiene, pues lo voy a decir a grosso modo, su gasolina, ¿no? Dependiendo, digamos, la intención, ¿no? El mensaje real que uno está tratando de enviar. Entonces, el triunfo del espíritu sobre la materia habla de que físicamente debemos de ser pulcros, ¿no? Debemos de ser unas personas, digamos, que no suden mucho, por ejemplo, en ese tiempo, ¿no? El decir quizás que suda un niño, un joven, el doctor Sherbert, pues te diría, no, algo está pasando, algo se debe, vamos a, no sé, meterte a un baño de agua con hielos, ¿no? Entonces, él tenía este tipo de mentalidad, ¿no? El decir, es que todo lo que te pasa, ahora sabemos psicosomáticamente, tiene alguna razón de deseo, de pasión, ¿no? Todos estos conceptos que estaban estigmatizados en esta época, pues eran pues censurados totalmente, corregidos, malinterpretados. Entonces, el triunfo del espíritu sobre la materia, pues aparte trae un sentido muy religioso, ¿no? Digamos cristiano, que puedo decir tal vez ortodoxo,
¿no? Esta cuestión de sentirse siempre culpable, ¿no? Esta cuestión de siempre deber algo, ¿no? Entonces, pues totalmente la idea de Sherber hacia el hombre era un hombre pues que estaba en pecado, ¿no? Podemos decirlo. Yo creo que él lo tradujo de cierta manera en lo que hace, relacionado con lo que aprendió de joven, ¿no? Dice, el doctor Sherber tenía opiniones sobre el sexo, acordes con el espíritu de su tiempo, que en la actualidad serían consideradas como verdaderamente extrañas en muchos círculos, aunque no en todos. Reforzaba sus opiniones morales con ideas sobre la salud física y mental, a las que daba equivocadamente el valor de verdades inamovibles, ¿no? Dogmatismo. Por ejemplo, se opone a los vestidos de niñas que están cortados tan bajos que a menudo resbalan de los hombros. Esta parte que les voy a leer está escrita por Paul Sherber, el padre escrito de su puño y letra. Dice, la sensación de incomodidad que esto ocasiona produce una continua elevación desigual y un movimiento hacia un lado y otro de los hombros, convirtiéndose con el tiempo en la causa y el origen de costumbres y posturas incorrectas permanentes. Vemos esta, ¿cómo lo diré? Esta manera de totalmente tratar como si fuera un esclavo a tu hijo, como si fuera un objeto. Ya no es un ser humano, es un objeto que está desviado y que hay que encarrilar, ¿no? Tanto así que pues él veía que quizás posiciones anormales para él eran pues causa de conductas o costumbres de su vida, ¿no? que pudiera tener. Entonces el tener estos tipos de conductas para el padre en un futuro pues estaba totalmente mal, estaba totalmente errado. Entonces él le apuraba pues tratar de controlar estos instintos, y pues tanto así que hizo aparatos, ¿no? Él pues creía que corrigiendo estas posturas corregía un hábito pues malo de esta persona, ¿no? Habla de que tenía un autoritarismo pues total, ¿no? Totalmente viciado por su política. Sí, como les repito, ya no eran sus hijos, eran pues casi sus esclavos, lo puedo decir, ¿no? Aparte de, pues, lo podemos decir, pues era prácticamente tortura, ¿no? Continúa, dice, hablando de brotes pasionales en los niños entre 7 y 17 años, dice, debemos aplicar aquí la regla general. Todas las emociones innobles e inmorales tienen que ser sofocadas antes de que despunten mediante una inmediata diversión o una supresión directa. Todo lo que quería hacer el niño pues era totalmente censurado y reprimido. Generalmente esta regla básica se refiere al control moral consciente de todos los aspectos físicos de la sensualidad en el sentido más amplio de la palabra. Vemos aquí cómo a él le afectaba mucho esta parte de saber que los niños tenían una cuestión, una libido, como dicen en el psicoanálisis, una libido alta. ¿Qué quiere decir? Que su nivel de neurosis pues era generalmente alta, evitando que pudiera hacer sus actividades normalmente, ¿no? Estos criterios, como se escuchan, como los digo, pues son los que actualmente prácticamente se usan, son los clínicos. Dice así: lo que dice su padre sobre las poluciones explica por qué fue tan decisiva para él una noche como la expuesta. El padre piensa que las poluciones son la causa o el efecto, no está claro cuál de los dos, de la fatiga nerviosa y la sobreexcitación de los nervios. Recomienda el ejercicio muscular como remedio y cura. En su libro Gimnasia Médica Casera dice lo siguiente: el ejercicio muscular bajo dirección médica
puede convertirse en el remedio más importante o, en cualquier caso, en un agente indispensable para la cura de todos los casos de parálisis muscular, excitabilidad extrema o depresión del sistema nervioso, hipocondría nerviosa e histeria, insalubres poluciones debilitantes, enfermedades de la mente y ciertos achaques convulsivos crónicos como el baile de San Vito o la epilepsia. Esto lo escribió en 1899. Continúa en un capítulo titulado Prescripción para las poluciones insalubres, debilitantes y frecuentes. Propone un régimen de 16 ejercicios para evitar las poluciones o sus supuestos efectos. Los ejercicios tienen que realizarse de 4 a 100 veces diarias según el ejercicio y el tiempo que se lleve practicándolo. Consisten en círculos con los brazos, elevación lateral de los brazos, codos hacia atrás, lanzamientos de los brazos hacia adelante, lanzamientos de los brazos hacia afuera, lanzamiento de los brazos hacia arriba, movimientos de cerrar, juntar los brazos, separar los brazos, sentarse, movimientos de cegar, etcétera, etcétera. Ilustra cada ejercicio con un dibujo, señala cuándo intercalar los ejercicios de respiración profunda y cuándo se deben emplear pesas. Dice que los ejercicios no deben hacerse más tarde que antes de la cena, en los casos persistentes. Él dice, también es recomendable antes de acostarse tomar un baño sumergiéndose hasta las caderas de agua a temperaturas entre 54 y 60 grados Fahrenheit durante 6 a 8 minutos o una simple enema de agua a la misma temperatura que habrá que mantener todo el tiempo que sea posible y por consiguiente no muy abundante. Y en este caso, por las noches, como excepción, en vez de estar tumbado sobre la espalda, acostumbrarle a la alternativa de dormir de costado y por la mañana, no por la noche, lavar las zonas que rodean a los órganos sexuales y el perineo con agua fría. O sea, fíjense, él trataba de su manera mágica, creía que en base a su doxa, a lo que él sabe por lo poco que sabe, lo poco que ha visto, cree que eso va a provocar algún efecto positivo, como por ejemplo, prácticamente él pensaba que si mojaba con un trapo fresco de agua la zona genital, iban a disminuir las erecciones, tal cual, o sea, él creía que ponerse un trapito con agua, entonces, fíjense esta parte donde decía que se acostara de lado, como si fuera una receta médica, en base, o sea, es que aquí estaba mezclado todo, la ciencia con Dios, y su locura, su manera, su personalidad de ser un criminal. Ahora en estos tiempos le digamos que es un criminal. Continúa, dice, qué extraña es la conducta del padre. Me pregunto qué quimera de su imaginación estaba lavando con enemas y dónde y cómo aprendió que las enemas podían lavarla. Con estos procedimientos el doctor Sherber recurre a la magia para enfrentarse a sus temores sobre la polución. No se da cuenta de que es a la magia a lo que recurre. Esos ritos podían haber engendrado temores a los efectos de las poluciones en cualquiera a quien se hubiese enseñado a practicarlos. Ciertos hombres celebran ceremonias compulsivamente para defenderse contra la ansiedad que sienten en su interior. Sus ritos pueden inducir la ansiedad, otros especialmente en aquellos que los contemplan siendo niños y que son educados por ellos. Las prácticas obsesivas de alguien pueden crear una sensación de peligro en los demás. Sugiero que las poluciones pudieron ser decisivas para el colapso mental del hijo porque había crecido con la idea de que éstas podían ser insalubres y debilitantes. Los ritos de su padre implicaban y comunicaban esta idea. El padre, como otros de aquella época que trataban de curar a los que sufrían poluciones, no parecía ver que su temor a las poluciones puede haber inducido en los que las sufrían efectos psicológicos similares al que trataban de evitar las curas. El padre no autoriza ningún tipo de actividad sexual en ningún lugar de sus escritos. Esta omisión es especialmente sorprendente en el libro Gimnasia Médica Casera, pues en él insta a los lectores, al menos en principio, a utilizar sus poderes corporales, a no olvidar las demandas de su lado físico y a obedecer a la naturaleza que castiga a los que se oponen a ella, a menudo muy duramente.
Los sabios serán los que comprenden y obedezcan instantáneamente las insinuaciones de la naturaleza exigiendo sus derechos. Solo menciona el sexo una vez, excepto cuando habla de las poluciones. En ese libro de 98 páginas se refiere incorrectamente al agotamiento sexual como causa de lo cita, él mismo dice, achaques a mediana edad, las enfermedades crónicas del vientre, desórdenes hemorroidales, alteraciones del flujo sanguíneo, síntomas de gota, síntomas asmáticos, hipocondría, histeria, melancolía, síntomas de parálisis, ataques de apoplejía y así sucesivamente. Entonces él totalmente lo relacionaba con enfermedades biológicas, pero a su vez estaba escondida atrás todo un teatro de religión y represión que tenía por si se han dado cuenta, pues de la sociedad en la que él vivía. El padre de Scherber inducía en los niños el temor a los sueños sexuales, les prohibía mediante insinuaciones masturbarse y refrenaba sus inclinaciones sexuales hacia los demás. Los resultados en el caso de su hijo fueron efectivos. Lo cita, pocos hombres habrá que hayan sido educados en principios morales tan severos y hayan adaptado luego a ellos tan estrictamente su vida, sobre todo en cuanto a la sexualidad, ni que se hayan refrenado tanto en este orden de cosas. Aunque el hijo describe sensaciones corporales detalladamente, no menciona ninguna experiencia en placer sexual genital. Esta omisión descubre el efecto de los puntos de vista de su padre respecto al sexo. El padre nunca apoyó la idea del placer sexual genital, ni siquiera la mencionó, a no ser para condenarla. La única relación parecida a una relación sexual que tuvo el hijo durante su enfermedad nerviosa es con los rayos o nervios de Dios, o consigo mismo. Dice que puede sentir ciertas estructuras como de fibras o hilos bajo su piel por todo su cuerpo y especialmente en su pecho. Piensa que atraen a los nervios o rayos de Dios. Cree que cuando los nervios o rayos de Dios se retiran de él, estas estructuras, cita, tal cual, retroceden milagrosamente. El efecto es que las estructuras que yo llamo nervios voluptuosos son empujados un poco bajo la superficie, es decir, no son tan claramente palpables a flor de piel, mi pecho se hace un poco más plano, etc. Pero cuando al poco tiempo los rayos tienen que aproximarse de nuevo, los nervios voluptuosos se hacen más marcados, mi pecho vuelve a aumentar, etc. Tales cambios se producen en la actualidad en periodos cortos de apenas unos minutos. Continúa, escribe. Puedo provocar la sensación actual de voluptuosidad en cualquier momento mediante una ligera presión en estas estructuras. Por consiguiente, es comprensible que continúe utilizando el término nervios voluptuosos. Se estaba hablando de las erecciones, ¿no? Él básicamente quería controlar, quería que eso no sucediera. Continúo, dice que presiona sobre esos nervios no por el mero placer sexual, sino porque está absolutamente obligado a hacerlo si quiero conciliar el sueño o protegerme contra un dolor que de otro modo sería casi insoportable. Es posible que este fuese todo el sexo que el hijo sentía permitido tener, dado el cálculo de las prohibiciones implícitas y explícitas en las que había sido educado. La conducta y las experiencias sexuales extrañas pueden seguir de prohibiciones del placer sexual espontáneo en los primeros años de vida. Cuando más absurdo sea el modelo sexual de alguien, más probable es que las prohibiciones hayan sido impuestas sobre las formas menos absurdas de sexualidad de él o ella. Los medios desacostumbrados con los que una persona se realiza sexualmente o cuasi sexualmente pueden ser los únicos medios que esta persona siente permitido emplear. Scherber se siente excitado en presencia de Dios, llama a este estado voluptuosidad anímica. Su padre había cerrado o entorpecido la mayor parte de los cauces habituales de expresión sexual en las personas que él controlaba. Estimo que la voluptuosidad anímica es uno de los pocos caminos que el hijo piensa que están abiertos para su energía sexual. Tanto Bleuler como Freud hablaron de la sexualidad de la gente considerada como paranoica. Bleuler dijo, 1924, probablemente no sea casual que en todos los paranoicos observados de cerca he encontrado una sexualidad especialmente débil que puede indicar generalmente una insuficiencia de los impulsos. Punto y aparte, Freud entendía que lo que él llamaba megalomanía de Scherber, hijo, y de personas como él, se basaba en una retirada de la libido, es decir, el interés erótico de la gente por su ambiente y el mundo exterior en general. Ni Bleuler ni Freud consideraron que la débil sexualidad o la retirada de la libido
podía ser una respuesta a una educación que había hecho difícil ser o hacer de otro modo. Debemos a Wilhelm Reich, desdeñado por sus colegas profesionales, el haber hecho hincapié en las conexiones entre la represión sexual y el tipo de la familia que él llamaba autoritaria. Las necesidades sexuales, por su misma naturaleza, obligan a establecer contactos con otras personas, generalmente fuera de la propia familia. Ciertos padres, al reprimir los actos y sentimientos sexuales de sus hijos, los encapsulan dentro de la familia. Los sociólogos de Oriente y Occidente, marxistas y capitalistas, han descuidado el estudio de este tipo de familia, así como la posible relación entre su predominio en una sociedad y la forma de gobierno de esa sociedad. Reich estaba seguro de que la familia autoritaria es la matriz del Estado totalitario. Es curioso que nadie haya tratado de descubrir si tenía razón. El Dr. Scherber, al entorpecer el libre desarrollo de la sexualidad de su hijo, hizo que resultara difícil para éste desligarse de los lazos de su familia y sustituirlos por otros. Impidió las relaciones genitales de su hijo con su propio cuerpo y con otra gente. El hijo, después de su segunda estancia en el hospital, fue a vivir con su madre antes que con su mujer. Esto pasó ya después. Y más significativamente, revela en su enfermedad nerviosa, en su relación con Dios, que está todavía preso de la forma de relación que había tenido con su padre siendo un niño. Bueno, esto fue el final del capítulo, sexo, padre e hijo. Pues está muy claro en esa conclusión que pues el padre, al estar reprimido, todo lo que esté a su alrededor lo convierte a su estructura psíquica. Los psicoanalistas dicen aparato psíquico, ¿no? Es nuestro aparato psíquico. Entonces, el inducir coercivamente un ideal, toda una línea de ideales que además no detienen, sino también destruyen el desarrollo natural del hijo, pues lo hacen evitar el contacto con la realidad poco a poco, ¿no? Ya lo platicamos, y existen muchos casos durante toda la vida, pues se puede ir potenciando toda esta latente esquizofrenia, ¿no? En casos que obviamente diagnosticados, ¿no? En otros pues se puede en menor cauce se puede desarrollar quizás algún tipo de manía o hasta pues paranoia, ¿no? Que generalmente las personas a veces tienen episodios, pero pues no se dan cuenta. Y esto último, pues espero que ya lo reflexionen, pues toda esta cuestión de la familia autoritaria. ¿Ustedes creen que se encuentran en una? Si es así, ahora sabiendo quizás algunas cosas más, podemos pues intentar ser primero que nada conscientes y pues no acudiendo al psicólogo, ¿no? Trabajando con una manera razonable. Entonces reflexionen esta parte. Esta última fue pues sí, la conclusión que él puso en su capítulo. Y pues bueno, prácticamente esto sería todo. Nos vemos en otro video. Los invito a suscribirse, a hacer algún comentario y activar la notificación. También me pueden apoyar compartiendo para que pues llegue esto a más personas. Les agradezco mucho su atención, espero les haya gustado y nos vemos en el otro video. Nos escuchamos, mejor dicho. Cuídense, bye bye.